En este video tutorial profundizamos en el informe Tareas con socios, también conocido como citas. Bien, tenemos diferentes formas de consultar todas las citas programadas y validadas por el staff de empleados. Una de ellas, y quizás la más dinámica y cómoda, sea obtenerlos a través del panel de control. Cargando el panel de control y accediendo a la sección Tareas, tenemos unos relojes dinámicos en el que se nos muestran diferentes informaciones relativas a las tareas. Por ejemplo, en el primer reloj, llamado General, tenemos una gráfica que muestra el porcentaje de tareas realizadas por todo el equipo respecto a las totales. En este caso, tendríamos 17 ya realizadas o validadas por el equipo, 7 tareas agendadas pero pendientes de validar, por lo que tenemos un porcentaje de realización del 70% del total. También podemos filtrar las tareas realizadas en función de los diferentes perfiles de empleados. Recordemos que podéis crear diferentes perfiles de empleados desde el apartado Empleados, Perfiles, Tareas. También podríamos obtener información de un técnico en particular o de un empleado del centro. Por ejemplo, podemos comprobar cómo Antonio el coach ha completado el 100% de las tareas agendadas, que vemos que son 6, pero sin embargo, Bossman Training Gym tiene 9 validadas, pero en este caso 2 pendientes de validar. También podríamos hacer una consulta por franja horaria para saber en qué franja horaria se están validando o consiguiendo validar un mayor número de tareas. Recordemos que todos los datos ofrecidos por los relojes dependen de la fecha seleccionada en el campo fecha desde y hasta. Por ejemplo, nosotros estamos obteniendo datos de un mes desde el día 26 de julio hasta el 26 de agosto de 2020. De otra forma, también podríamos tocar sobre el botón Informe. Ese botón Informe abrirá una ventana emergente en el que se solicitará la fecha en la que queremos obtener los datos. Y también debemos seleccionar los perfiles de empleados, los cuales queremos incluir en ese informe. Tenemos dos opciones para exportar el informe. Clicando en Aceptar obtendremos la versión en PDF y clicando sobre Generar Excel es la que recomendamos para obtener un Excel, ya que es un formato mucho más dinámico que permite una posterior edición. Nosotros optaremos por ese Generar Excel, pero lo haremos desde otro método, es decir, además de poder obtenerlo clicando desde Informe, mostraremos otra ruta de obtención como es tocar sobre el menú Informes, Tareas, Tareas con socios. La ruta sería similar tocando en Informe y en Tareas con socios. Tocamos sobre ese botón, se muestra la misma ventana emergente y utilizaremos el botón Generar Excel. Se cargarán los datos y aparecerá un Excel dinámico metido en el marco de pantalla, en el frame de pantalla, el cual nosotros recomendamos descargar. Vemos como este informe tiene 3 hojas diferentes, resumen por mes, promedio y ranking de técnico. A continuación, explicaremos cada uno de ellos. Como vemos, en resumen por mes, tenemos la fecha de inicio y de fin marcada para la obtención de ese informe. También tenemos el número de altas que se han realizado en un mes. Tenemos todas las tareas, en este caso, que se han ido realizando: asesoramiento inicial online, una cita de seguimiento, pesaje, revisión de dieta o rutina. Y el acumulado va viniendo aquí. Como podemos comprobar, aquí el total sería 5. Como tenemos 5 asesoramientos iniciales más un asesoramiento inicial online, serían un total de 6. 5 más 1, 6. 6 más 3 citas de seguimiento serían 9. Aquí vendría el acumulado. Vemos aquí que tenemos un total. En confirmados tenemos de todas las tareas objetivo o agendadas cuántas se han confirmado o se han validado, es decir, han tenido lugar y el entrenador ha validado que el socio acudió a la cita y se pudo celebrar esa cita. Cuántos no confirmados, el acumulado exactamente igual. Porcentaje de confirmados, es decir, cuántas de las tareas agendadas se han terminado validando, dividiendo confirmados entre objetivos. Porcentaje de no confirmados vendría del dato de dividir el número de tareas que no han sido confirmadas o validadas por el empleado respecto del total objetivo, de todas las agendadas en ese rango de fechas. Pasamos a analizar la hoja promedios. Dentro de la hoja promedio tenemos igualmente las fechas de consulta, pero en este caso tenemos técnico por técnico, los socios con los que ha interactuado, la última tarea realizada
la fecha en la que se validó esa tarea o esa tarea con socio o esa cita, y si tenemos una siguiente tarea de renovación o de seguimiento de la tarea anterior, qué fecha tendría la tarea de seguimiento con ese socio, pudiendo coincidir o no con la tarea anterior. Podemos haber hecho un asesoramiento inicial y la siguiente tarea pudiera ser un pesaje o una cita de seguimiento. En la siguiente tabla podemos observar el número de tareas asignadas a ese técnico, el número de tareas confirmadas para ese técnico, no confirmadas para ese técnico y, al igual que sucedía en la hoja resumen por mes, un porcentaje de confirmados y un porcentaje de no confirmados. Finalmente, en la hoja ranking de técnicos podemos observar en la vertical todos los técnicos o todos los empleados que pertenecen a este informe, todos los que han celebrado alguna cita con socio o tarea con socio, el total de tareas que le han sido asignadas, el número de tareas que ha podido validar de todas las asignadas, el número de tareas que no pudo validar respecto de todas las asignadas. Podemos ver como aquí 9 más 4 son 11 y tendrá algunas en las que no se confirmaron o no asistieron, el número de no presentados, el porcentaje de confirmados que se refiere al número de confirmados dividido entre el objetivo, el porcentaje de no confirmados que se refiere, por ejemplo, al número de no presentados respecto al objetivo, 1 entre 2 vemos que es 0,5 o el 50% en este caso, porcentaje de confirmados respecto al total, es decir, de todos los confirmados del equipo, como podemos ver aquí, de todas las tareas del equipo que se pudieron validar, cuántas suponen la de ese empleado, porcentajes de no confirmados respecto al total, que se refiere a qué porcentaje de no confirmados de ese empleado corresponde el total de no confirmados, así como el grado de eficacia. Ese grado de eficacia se refiere a qué porcentaje de los confirmados se refieren a todos los confirmados que tuvo ese empleado en particular. De esta forma, y como decíamos, podemos guardar ese Excel y nosotros lo que hemos hecho es tratar los datos de forma que obtenemos un resumen por mes en el que hemos quitado todos los acumulados para mantener solo una línea de totales al final. Hemos obtenido también unas tablas de promedios como las que se observan en este Excel con la aplicación de Excel para Windows y también un ranking de técnicos. En este caso, el grado de eficacia, como decíamos, corresponde al porcentaje de confirmados que tiene ese empleado en particular, es decir, si este empleado en particular tiene 67% y la media del equipo es un 59%, está en un 113%, es decir, está por encima de la media del equipo. Sin embargo, aquí podemos observar como Rafa Olmo, que tiene no confirmados, tiene más no confirmados, podrían ser 2 por ejemplo, su grado de eficacia es bastante inferior al de la media.